Empecemos orando como todos los días. Dios Padre misericordioso y eterno, que en tu presencia estamos, ten misericordia de cada uno de nosotros y atiende la necesidad particular que cada uno de nosotros presenta delante de ti. Tenemos una realidad de ser cambiados, de ser transformados, una realidad que nos acosa, que nos impide fluir. Permanecimos pecando en una vida sometida a la carne por mucho tiempo. Y ahora que tú estás con nosotros, que tu Espíritu quiere tomar control de nuestra vida, debemos luchar contra eso. Así que hoy te pedimos que nos enseñes a cambiar actitudes, a cambiar modelos de conducta, formas de pensar. Sabemos que el Evangelio es una contracultura y necesitamos en este día hacerlo más claro que nunca. Permítenos aprender a orar como nos lo hemos propuesto en sesiones anteriores hasta hoy. Y acláranos, por favor, algunas dudas que tengamos durante esta semana. Aviva tu espíritu en nosotros y concédenos tu paz. Amén. Bueno, hoy les envié de nuevo a WhatsApp un pequeño escrito que contiene básicamente los textos bíblicos de la reflexión de hoy. Hemos venido hablando de la oración. Y en resumen, hemos dicho que la oración definitivamente es la forma en que nos relacionamos con Dios. La vida cristiana tiene sentido si vivimos en relación con Dios. La vida cristiana no puede ser simplemente una idea o una práctica religiosa sin sentido. La vida cristiana es saber que soy un hijo de Dios y que tengo comunicación permanente con Dios. Y esa comunicación se hace a través de la oración, que hemos dicho que tiene dos elementos: el emisor del mensaje y el receptor del mensaje, porque la oración es comunicarnos con él. Así que en este orden de ideas, la comunicación tiene un tema. Así que siempre que nos acercamos a Dios en oración, tenemos un tema específico que tratar. Y hemos hablado de que estos temas que estamos hablando con Dios tienen dos formas de verse prácticamente. El primero es las necesidades personales y las vivencias personales que tenemos nosotros como seres humanos en este mundo. Y el segundo tema es el progreso espiritual nuestro, donde sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que el Espíritu Santo espera que nosotros estemos realizando y cuáles son las cosas que necesitamos y en qué hemos avanzado y cómo nosotros hemos asimilado esa enseñanza y esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que esos dos elementos son los que están siempre permanentemente en la presencia de Dios. Y al hacerlo, nosotros comprendemos que lo hacemos en el tiempo del Espíritu. Si es que hay tiempo en el Espíritu. Hemos dicho que los espíritus, específicamente el Espíritu de Dios, y en el mundo espiritual en general no existe el tiempo. Nosotros vivimos en el espacio y el tiempo de esta temporalidad en la que habitamos. Y por eso para nosotros es importante ubicarnos hablando del pasado, del presente y de lo que pueda suceder hacia futuro. Pero cuando conectamos con Dios en oración, siempre lo hacemos en tiempo presente. Así que de ahí, en teología hemos acuñado una frase que dice que Dios es un eterno presente para nosotros. Siempre va a ser un eterno presente, porque no podemos conectar con Dios en el pasado, ni tampoco lo podemos hacer en el futuro. Siempre tenemos que conectar con Dios en tiempo presente. Así que en esa temporalidad de Dios,
No existe el pasado ni el futuro, donde nosotros estamos luchando por sacar de nosotros el fantasma del pasado, los residuos de un pasado que nos esclavizó. Allí hay huellas emocionales, hay cicatrices emocionales, hay frustraciones, hay temores, hay fobias, hay todo tipo de cosas que son secuelas de ese pasado, que poco a poco deben ir siendo restauradas, eliminadas, quitadas de nuestra vida a medida que nosotros avanzamos en el descubrimiento y en la eh, configuración de nuestra naturaleza espiritual. Naturaleza espiritual que se forja en nosotros a través de la oración, vuelvo y digo, el diálogo con Dios y el conocimiento de la escritura. La palabra de Dios está escrita, está contenida en la Biblia. Esa es la revelación de Dios, eso es lo que Dios quiere y escribió para mí. Todo el amor de Dios y toda la sabiduría de Dios está allí, en ese libro, en la Sagrada Escritura. Y es entonces de allí de donde nosotros nos nutrimos y estamos extrayendo permanentemente el conocimiento del carácter de Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué se propone hacer ciertas cosas? ¿En qué momento lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el método de él? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo ejerce su voluntad? Y muchos otros tópicos de acerca de Dios que nosotros los vamos conociendo y los vamos aprendiendo a discernir a través de la escritura, pero mayormente en la práctica de cada día. Hoy vamos a hablar entonces cómo esta oración, este diálogo permanente con Dios, aparte de ser una comunicación inteligente, con sentido, con un tema concreto, perdón, propicia un mutuo conocimiento. Y ese es el tema del devocional de hoy, el mutuo conocimiento. Vamos a acercarnos a esta consideración leyendo algunos textos bíblicos que me tomé el trabajo de enviárselos. Y el primer texto está en el libro de Job. Usted después puede tomar su Biblia y tomar estos textos y buscarlos y los subraya. Bueno, dice, y Yahvé dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no, permítame, hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El libro de Job nos dice que estaba un día Dios frente a sus hijos, y cuando la Biblia habla de hijos de Dios, está hablando de los ángeles y de nosotros los seres humanos. Así que, y somos hijos de Dios porque somos libres y tenemos voluntad. Entonces Dios estaba frente a todos sus hijos, allí estaban los ángeles y también estaba eh, toda la creación inteligente que Dios había hecho. Entonces, al final, por allá, por atrás, de último, apareció Satanás. Y Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde a Dios y le dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Claro, después del pecado de Adán y Eva, Satanás se apoderó de la tierra, o sea, de la creación divina. Y entonces, Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios? Bueno, lo que sucedió cuando el hombre pecó es que Satanás venía luchando una batalla espiritual con Dios desde el cielo. En el momento en que Dios hizo la creación, un ángel llamado Luzbel, un arcángel muy cercano a Dios, y por estar tan cerca de Dios tenía un resplandor único en el cielo, al punto que se podía confundir con el mismo Dios. Así que este arcángel dijo, no puede ser que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza. Yo creo que Dios es bueno, perfecto, sabio, todos los atributos que usted y yo queramos otorgarle a Dios, pero cometió un pequeño errorcito, y es que
la imagen y la semejanza de Dios la debía tener yo. No hay otra criatura más perfecta en la creación que haya hecho Dios que yo. Entonces violó un protocolo en el cielo, y es que en el cielo solamente la voluntad de Dios, la palabra de Dios, se ejecutan y se viven. Así que no había opción a que hubiera dos tipos de consideraciones o pensamientos en contrario en el cielo. No existe. Dios entonces les envía algunos argumentos con otros ángeles a estos ángeles que pensaban de esa manera, y a eso es lo que se llama la batalla espiritual. Siempre una batalla espiritual es una batalla de argumentos. Ok, finalmente estos ángeles nunca recibieron los argumentos que Dios les envió. Dios les dejó de enviar algunos argumentos y ellos fueron expulsados del cielo porque estaban tan alejados de Dios, que ya Dios para ellos no era el Dios bueno, amable, poderoso y perfecto, sino que terminó siendo el Dios injusto, el Dios egoísta, el Dios que los humilló, el Dios, bueno, deformaron completamente el concepto de Dios. Así que fueron expulsados del cielo, y cuando fueron expulsados del cielo, la batalla no terminó, cambió de escenario, y la batalla continuó en la creación que Dios había hecho. Todavía el hombre no había pecado, el hombre estaba al mando de la creación, era la criatura que tenía la imagen y la semejanza divina, y estaba en ese momento gobernando la creación. Dice el libro de Génesis que ya le había puesto el nombre a cada especie que había sido creada, su nombre. Así que Satanás dijo: le voy a demostrar a Dios que yo sí tenía razón. Espera y verá, yo le doy un argumento a Eva y ella va a caer redondita. Y le dijo: bueno, Eva, lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol que Él les dice que no coman, ustedes van a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. Y entonces Adán y Eva estaban en plena comunión con Dios, estaban dotados de todo conocimiento del bien, a tal punto que estaban capacitados para administrar la creación que Dios había hecho. Pero desafortunadamente a Eva le pareció interesante el argumento de Satanás, toda vez que Satanás le dijo: ustedes pueden ser dioses, conociendo el bien y el mal. Él es el único que conoce el bien y el mal, pero porque ustedes no. Así que ella dijo: eso está bueno, voy a probar. Pues sí, lo único que nos falta para ser dioses es conocer el mal. Y cuando comió, invitó también a su esposo a hacerlo. Y cuando ellos comieron, la malicia, el mal entró en sus consideraciones, en su mente, en su inteligencia, y se pervirtieron. Porque la única criatura capaz de conocer el bien y el mal sin pervertir el amor perfecto es Dios. Ninguno de nosotros es capaz de conocer el bien y el mal en una persona sin deteriorar la manera en que pensamos de ella. Cada vez que conocemos lo malo de alguien, se afecta profundamente nuestra capacidad de amarlo, porque la imagen que teníamos se deteriora, y es un proceso casi irreversible. Entonces Satanás dijo: le demostré a Dios que el hombre sí era un ser imperfecto, que no tenía las cualidades para tener la imagen y la semejanza de Dios, que era un ser débil, que era un ser que no merecía tener el privilegio que Dios le dio. Y ahí en adelante, entonces Satanás se apoderó de la creación, claro, porque se apoderó de la mente del Señor de la creación, que era el hombre. Ya el Señor del hombre no era Dios. El Señor del hombre siguió siendo el maligno. Y de ahí que todos los hombres tenemos esa inclinación, eh, algunos dicen natural al mal, pero yo no lo veo natural. Una inclinación al mal que no estaba en el plan creacional de Dios. Bueno, en este diálogo que estamos considerando del libro de Job, cuando Dios le dice a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal?
Qué extraño, ¿no? Dios le dice a Satanás, mire, aunque usted diga que el hombre es imperfecto, que el hombre es una criatura que no debía tener la imagen y la semejanza mía que yo les di, usted quizá no se ha fijado en este varón llamado Job. No hay otro como él en el mundo. Él es perfecto y recto y es temeroso de mi nombre y apartado del mal. En dos palabras, mire que usted no tiene razón. Sí puede existir un hombre que no le haga caso a usted, a sus pensamientos, a sus argumentos y elija estar en mi presencia permanentemente. Así que Dios le dijo a Satanás eso con un propósito. Le dijo, estoy feliz porque usted cree que ganó una batalla y que quizá ganó la guerra, pero no es así. Estoy feliz porque la tesis suya de que el hombre es imperfecto es mentira. Mire que si puede haber un hombre perfecto. Mire que si puede haber un hombre completamente entregado a mí conforme a mi corazón. Y ese se llama Job. Bueno, en el plano espiritual lo que Dios estaba haciendo era alabando la grandeza de su propia creación, la perfección de su creación. Cuando nosotros alabamos, siempre nuestra alabanza está dirigida a Dios. Pero cuando Dios alaba, no hay uno superior a él a quien vaya dirigida la alabanza. Pero Dios también alaba y también se alegra. Así que cuando Dios está alegre, ¿sabe a quién le habla? A Satanás, al demonio. Es como si caricaturescamente nosotros podríamos decirle, Dios le dijo a Satanás, lero, lero, mire que usted no tiene la razón. Mire que Job es un varón perfecto, que es la prueba viviente de que usted no hizo, no consiguió realmente lo que buscaba. Dios tiene un concepto de Job y se lo dice al mismo infierno. Dios tiene un concepto de Job y se lo dice al mismo príncipe de las tinieblas. Así que en este momento, si nosotros hacemos una abstracción práctica y una aplicación práctica de este texto, también podemos afirmar que permanentemente y siempre estamos todas las criaturas inteligentes creadas por Dios en su presencia, porque todo lo que Dios creó, incluyendo los demonios, están sujetos al poder de Dios. El poder de Satanás para hacer el mal no es infinito, tiene un límite. Y esto está muy claro en este diálogo de Dios con Satanás en el libro de Job. Satanás entonces al escuchar este pensamiento que Dios tiene de Job le dice, claro, es que usted lo tiene protegido y por eso él es así. Pero si usted le quita esa protección que tiene, con toda seguridad yo lo puedo tocar y él lo va a maldecir como a todos los mortales. Así que la palabra de Dios es inmutable y Dios entonces se ve obligado a decirle a Satanás, sí, tóquelo. Entonces se desarrolla todo lo que ya conocemos o hemos escuchado hablar de la experiencia de Job. Continuamos entonces comprendiendo a partir de aquí que Dios tiene un concepto de cada uno de nosotros. Y vamos a mirar cómo ese concepto es importante en la vida de la iglesia y fue importante en la vida de Jesús y fue importante incluso en la vida de algunos hombres de Dios como Job y algunos otros como los apóstoles. Miramos entonces en el Evangelio de Mateo que dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los ciegos, le, que los ciegos sí, le fueron abiertos y los ojos, perdón, escribí mal, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Venían sobre él el Espíritu Santo y una voz del cielo
desde los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Bueno, todos sabemos que Jesús se hizo verdadero hombre. E igual que Job, Dios tenía un concepto de Jesús. Así que el día que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo dio testimonio de él y dijo delante de las personas que estaban allí presenciando el bautismo, y habló, Dios habló, y con toda seguridad su voz también fue escuchada en el infierno: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Por segunda oportunidad, Dios le habla al cielo y al infierno y expresa su opinión, su concepto de uno de sus hijos. Leemos entonces en el versículo que sigue, también del Evangelio de Mateo. Aquí estamos en otro escenario, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta. Permítame, que es que tengo aquí la pantalla. A Galilea. Y al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, que hacía mucho tiempo estaba en estas condiciones y estaba desnudo, y no moraba en su casa, sino que habitaba en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Y gritó esto postrándose ante él, y le dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Vamos a pedirle a alguien que tenga el micrófono encendido que nos lo apague, por favor, que nos interrumpe. Ok. Los demonios conocen a Jesús y lo conocen porque Dios les dio testimonio de Jesús. En el bautismo de Jesús se escuchó la voz del Espíritu Santo, que bajó del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. En dos palabras, Jesús fue presentado al mismo infierno y a toda la humanidad como el Hijo de Dios. No había un solo demonio en el infierno que no le conociera. Así que estos demonios que estaban habitando en este joven en la región de Gadara, cuando Jesús se acerca en el mar de Galilea y se baja de la barca y empieza a caminar entrando a la región de Gadara, Jesús entonces advierte que hay un endemoniado, que hay unas legiones de demonios oprimiendo a un ser humano, a alguien, y lo reprende. Así que estos demonios vienen corriendo y se postran delante de Jesús y le dicen: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Lo reconocieron. Ahora vamos a mirar el mismo hecho en la experiencia de los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, del 15 al 17, dice lo siguiente: pero respondiendo, denme un segundo, pero respondiendo el espíritu malo, ahora sí, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que hablaban y habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿qué sucedió? Resulta que Pablo está en Éfeso predicando el Evangelio. Ayer, creo, el viernes, leímos una parte de lo que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso.
en otro contexto. Pero aquí estamos viendo cómo él está predicando el evangelio con poder, haciendo las proezas que Dios hizo, que Jesús hizo y aún otras mayores. Pablo entonces estaba echando fuera algunos demonios y habían unos hijos de un exorcista judío llamado, ellos eran hijos de este exorcista judío y estaban mirando cómo Pablo estaba expulsando los demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron, claro, la clave de todo esto está en ese nombre que Pablo menciona. Cuando Pablo terminó, se retiró, entonces ellos fueron donde sabían que había alguien endemoniado que tenía influencia de demonios y le dicen a los demonios, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les exhortamos o los conjuramos para que salgan de este hombre. Y los demonios respondieron diciendo, a Jesús lo conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? A ustedes no los conocemos. Y se abalanzaron sobre ellos y pudieron más que ellos y los hicieron huir desnudos y muy malheridos. En el mundo espiritual hay un diálogo permanente. Y ese diálogo entre el bien y el mal tiene un nombre, el suyo y el mío. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Usted habitó en el corazón de Dios antes de ser llamado a este mundo. Dice el Salmo 139 que Dios le reconoció desde que usted estaba en el vientre de su madre, que Él estuvo allí siempre, en cada momento y en cada segundo cuando su cuerpo fue formado. Y Él mismo escribió su nombre en el libro de la vida. Así que no somos un accidente, fuimos un proyecto creacional del corazón de Dios y tenemos en este momento una identidad que le debemos a Dios. Esa identidad nos fue robada por Satanás allá en los hechos del Edén. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? ¿Quién tiene el micrófono encendido para que lo apague? Solamente ve un microfonito con una flecha y lo toca. Ok, gracias. Y entonces tenemos esa gran verdad. Somos hijos de Dios y Dios lucha permanentemente por nosotros. Se alegra cuando nosotros avanzamos en nuestro camino espiritual. Cuando nosotros un día conocimos el sacrificio de Cristo y nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y nosotros decidimos empezar una nueva vida, nacer del agua y del espíritu, que las cosas viejas pasaran porque todo es nuevo en adelante para nosotros. Bueno, ese día se llenó el cielo de fiesta, dice en otro contexto del Evangelio. Más hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ese día el corazón de Dios se alegró y con toda seguridad en el cielo hubo fiesta, porque igual que el hijo pródigo, nosotros regresamos a la casa que nos corresponde, al lugar que nos corresponde. Dios lucha por sus hijos. Dios está luchando por la vida de todos los que están afuera de este nivel de revelación. Dios está luchando ardientemente y fuertemente por la salvación del mundo. Pero Dios lleva a cabo esa lucha a través de la iglesia. Si usted y yo no dejamos que Jesús se exprese, si usted y yo no permitimos que Dios hable a través de nosotros, que Dios sane a través de nosotros, que Dios expulse los demonios a través de nuestras palabras, que Dios restaure los matrimonios a través de nuestro ministerio, entonces Satanás va a ganar la batalla
porque el único que se puede oponer a que nosotros hagamos la voluntad de Dios es Satanás. Así que eso nos pone a nosotros en un dilema muy grave. O somos hijos de Dios, o somos hijos de Satanás, o somos hijos e instrumentos activos de la voluntad de Dios, o somos hijos e instrumentos activos de la voluntad del maligno. Y ese hecho es conocido en el cielo y en el infierno. Cada vez que usted y yo pecamos, Satanás levanta la voz y le dice a Dios, ¿se da cuenta que él no es lo que usted piensa? ¿Se da cuenta que usted estuvo alegre hace como 2 meses cuando él se arrepintió? ¿Se da cuenta que eso es mentiras? Que él no tiene la calificación, él no aplica para tener la dignidad de tener su imagen y su semejanza. Él desprecia el hecho de saber que es su hijo. Él es feliz haciendo lo que a mí me gusta. Él es mi hijo porque las cosas que yo hago son las que él hace. Así que cada vez que nosotros pecamos, partimos el corazón de Dios. Traemos mucho, mucho dolor al corazón de Dios. Y es cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se pone triste dentro de nosotros. ¿A quién no le ha pasado que cuando peca, el Espíritu Santo se pone triste en su corazón? Y usted empieza a sentir un vacío muy grande y una gran decepción. ¿Yo por qué lo hice? ¿Por qué me comporté de esta manera si yo amo a Dios? Yo pensé que ya eso era algo superado, un capítulo superado en mi vida. ¿Por qué caí? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué hice a Dios mentiroso cuando alguna vez se alegró y le dijo a Satanás, mira, él es mi hijo? Ahora se arrepintió. Ahora está bajo mi cobertura. Yo creo que nosotros en este día debemos permitir que el Espíritu Santo nos hable y conocer una faceta del Espíritu Santo que es su alta sensibilidad. Conocemos el Espíritu Santo desde una perspectiva de fortaleza, de fuerza, de poder, pero también estamos llamados a conocer lo frágil, lo fácil que podemos contristar, hacer llorar literalmente el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No tienen ustedes idea cuánto amor tiene Dios por cada uno. No tienen idea ustedes, hermanos, cuánto anhela Dios que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Cuánto anhela Dios decirle a Satanás, ay, tú no has visto a mi sierva Lorena, recta y apartada del mal, conforme a mi corazón. No saben cuánto anhela Dios decir lo mismo de Águeda, de cada uno de nosotros. La pregunta hoy es, ¿qué vamos a permitirle a Dios decir? ¿O qué hicimos ayer que no le permite a Dios decir esas palabras? Hoy les dejo ese pensamiento. Nos conoce Dios y nos conoce el maligno. Y cada vez que el maligno actúa, ese maligno está potenciando nuestras debilidades, está aprovechándose de nuestra naturaleza frágil. Y cuando logra hacernos daño es porque nosotros nos hemos apartado del Espíritu Santo, que como lo decíamos cuando hablábamos de la armadura de Dios, es el escudo de la fe. Es la certeza de saber que Él está allí con nosotros. Y con eso nosotros detenemos todas las saetas encendidas del enemigo. Hay dentro de nosotros un niño, un ser inocente, un ser puro, que se contrista, que sufre, que le duele profundamente
cuando lo decepcionamos. Digámosle hoy a Dios, Padre, perdónanos. Porque mientras tú luchas, cada momento presente, cada instante en el mundo espiritual por nuestra vida, por nuestra salvación, en este mundo, en este mundo de tiempo y espacio en el que vivimos, nos dejamos abstraer por las circunstancias y situaciones banales. Quizá a eso se refería Jesús cuando nos dijo que no tuviéramos el corazón puesto en las cosas de este mundo, sino que atesoráramos en el cielo, donde ni el orín ni el óxido corrompen. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra indiferencia. Hoy te pedimos, oh Dios, que animes, que nos des fuerza, que nos revitalices espiritualmente. Hoy te pedimos que al terminar este día podamos escuchar a los ángeles danzar de alegría al escucharte a ti diciéndole al infierno, hoy mi hijo estuvo conforme a mi corazón, conforme a mis designios. Hoy no pertenecimos al reino de Satanás. Hoy fuimos ciudadanos del reino. Quita la dualidad de nuestro corazón, oh Dios. Provoca en nuestro corazón hambre y sed de justicia, que podamos nosotros desear permanentemente estar en tu presencia y detestar con todas nuestras fuerzas al maligno. Padre, gracias por ese amor infinito, por ese amor inefable. Y permítenos, oh Dios, amar a todas las personas que veamos como tú les amas. Que al ver a alguien que peca podamos sentir el profundo deseo de rescatarlo, porque también merece conocer esta dicha y esta verdad que nosotros tuvimos el privilegio de saber cuando te conocimos. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos que me están escuchando, a todos los que ven este video. Los pongo en tu presencia, Señor. Abre sus corazones. Sé propicio a sus necesidades, oh Dios, y muéstrales cuánta ternura hay en ti, cuánto les amas y cuánto se contrista tu espíritu cuando pecamos y nos apartamos de ti. Los bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Que Amén. tengan un excelente día. Amén, Padre, muchas Gracias, gracias. Padre, lo mismo. Amén, Dios lo Padre. bendiga. Amén. Lo mismo para usted, Dios lo bendiga.